Vale, vamos a dar comienzo a lo que es este minicamp. Os explico, un minicamp es eso, una pequeña píldora que ofrezco como recompensa a la gente que ya ha hecho las formaciones de bootcamp que estáis viendo en pantalla con nosotros, como actualizaciones, porque la verdad es que esta semana se está viendo un montón de actualizaciones, y también como demostración o como presentación de lo que hacemos para aquellos que puedan estar interesados en hacer la formación completa. Por su propia naturaleza, esto es imposible. En los 45 o 50 minutos que estaremos presentando cosas, es imposible llegar a la profundidad que se llega en las formaciones. Aquí lo que haremos es abrir un poco las ventanas, mostrar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en la IA y mm, pinceladas de cómo la podemos convertir en nuestra aliada y sacarle beneficio. Pero el cómo en profundidad, pues claro, eso se presenta estructurado y documentado en las formaciones que hacemos, a las cuales podéis acceder directamente desde estos links que os he dejado en pantalla. Esta propia guía, que en lugar de una presentación a lo antiguo, pues es una guía interactiva donde podéis ver todas las herramientas que vamos a explicar en las formaciones completas y muchas de las que vamos a ver hoy. Entonces, os descargáis esta guía o la guardáis. El icono, el QR este directamente os lleva a ella y la podéis guardar. Cualquier cosa que queráis respecto a mí, también en este QR, pues podéis tener acceso a quién soy, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos gusta hacer, o incluso nuestro correo de contacto para cualquier consulta que se os plantee y que tengamos la posibilidad de resolverla. Y lo que decía, nuestros bootcamps. Entonces, guía.telligent.com y lo tenéis a vuestra disposición siempre que queráis. No pretende ser el recopilatorio Wikipedia de todos los links y de todas las IAs. Intentamos que sea pues, de lo relevante, es decir, que ir allí sea encontrarte con la información importante. A día de hoy hay miles de IAs, miles de funcionamientos, miles de opciones, entonces no pretendemos que se muestren todas. Bien, vamos a dar comienzo con nuestro guión, que lo tenemos aquí. Entonces, recopilando, vamos a ver que a día de hoy, pues lo que es el acceso a Internet, a la documentación, pues posiblemente el 90% de las personas utilizáis o utilizaba Google. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a hacerle una pregunta que va a ser la troncal, que vamos a ir repitiendo en las diferentes IAs, que será pues nuestro sujeto de... Espera, que me está diciendo alguien. Voy a pasar un momentito el link. Sí que ha habido algún problema con el tema este del link del... Dadme un segundito que intento pasarlo para que quien quiera, y disculpad, aquí la gente entrando, vale. Seguimos. Lo que nos han enseñado hasta ahora es que teníamos que ir a Google y buscar. Buscar es algo así como yo quiero saber sobre usos y ventajas de la IA. En las formaciones que hacemos, pues esta frase o el leitmotiv suele ser algo que tenga que ver con la empresa o con las personas que participan, pero en este caso vamos a utilizar este, lo voy a memorizar y vamos a ver a lo que nos han acostumbrado en los últimos 20 años usando Internet, sobre todo los buscadores, es esto, es buscar. Y entonces, pues cuando buscas, lo que te dan como resultado, y estamos acostumbrados, es a explorar dentro de estas opciones, ver si alguna de ellas responde a lo que nosotros queremos, entramos en ella, en fin, es bastante ineficiente, pero es mucho, es la forma que estamos acostumbrados. Por ello, la primera herramienta que os quiero presentar y recomendar es Perplexity. Perplexity no es en sí mismo una IA, es un agregador de IAs, pero que funciona como una IA. En lugar de ChatGPT, pues fijaros que la primera que os explico es Perplexity. ¿Y cuál es la diferencia de Perplexity? Perplexity fue la primera empresa que fusionó la búsqueda de Internet por detrás, sin preocupar y ocupar nuestro tiempo, sino que él hace la búsqueda. De hecho, si veis aquí, él ha revisado 20 fuentes, se las ha leído y lo que ya nos está dando es respuestas. Es decir, no nos propone hacer un escape room
por Google buscando qué de todo esto es lo relevante, sino que él lo que hace es leerlo por nosotros, compendiarlo, y lo que ya nos da directamente es una información útil. Esta es, fijaros que después de muchísimos años, mi página de entrada a Internet ha dejado de ser Google, que era lo que tenía antes, y ahora es Perplexity. Es decir, cuando yo abro un navegador, es Perplexity quien me responde y quien no busca, sino que me genera la información que yo necesito. Por tanto, mi primera recomendación, en serio, es que empecéis a explorar Perplexity. Casi todas las herramientas que vamos a ver hoy funcionan en modo gratuito, pero evidentemente que con unas cuotas, entonces si lo usáis mucho, pues al final te piden que pagues. En el caso de Perplexity, si tenéis Movistar o si tenéis PayPal, os lo dan gratuito por un año. Entonces os recomiendo bastante, bastante que lo probéis porque realmente es bastante eh, interesante, ¿no? Como decía, Perplexity fue el primero que dijo, bueno, yo voy a buscar todas estas fuentes por ti, las voy a compendiar y te voy a dar resultados para que no pierdas el tiempo buscando. Pero claro, ahí empezaron a entrar los miedos de las aberraciones, las alucinaciones, de dónde ha sacado esta información. Entonces es súper importante que sea esta o otra herramienta que utilicéis para compendiar documentos o para generar información con las IAs generativas que os permita revisar las fuentes que ha utilizado y que para cada uno de los párrafos o informaciones yo pueda ponerme encima y ver esto de dónde lo ha sacado. Esto de dónde lo ha sacado, para que no me cuelen un gol y de repente esté utilizando información con sesgo o que no es cierta. Entonces ya podemos incluso hacer una revisión profunda de las fuentes y darle el valor o enjuiciarla y usarla o no usarla según entendamos que es pertinente. Perplexity, como os digo, me gusta muchísimo, hace muchas más cosas y luego volveremos a ella, pero es tan disruptivo lo que hicieron que la propia gente de Google veréis que lo han copiado, lo tuvieron que copiar, porque si no se les iban los clientes. Entonces, fijaros que si yo ahora vuelvo a Google, le vuelvo a poner la famosa pregunta y en lugar de darle intro, ellos ya han puesto aquí escondido de momento modo IA, lo que hacen es copiar el comportamiento de Perplexity y vienen a hacer lo mismo. Fijaros que ya lo que hace es no darte pistas de una búsqueda para que seas tú el que busca, sino lo que hace es generar la información. ¿Sí? Esto lo iremos viendo en todas las IAs. Cuando una saca una información, un modelo, una utilidad que es práctica y que la gente usa, veremos que se van a ir copiando entre ellos, siempre que pueden. A veces le cambian el nombre y le cambian el concepto, pero veis que ahora ya dentro del buscador de Google, con esta opción de buscar usando la IA, ha hecho casi lo mismo. A mí me sigue gustando más Perplexity, porque Google tiene sus condicionantes y probablemente aquí dentro de poco nos meterá publicidad, pero igualmente lo podéis utilizar. Incluso ChatGPT, que será la herramienta que más conocéis, pues cuando empezó el tema de la IA, únicamente sabía hasta el último día en que le habían formado, que solía ser medio año, 3 meses, X meses antes. Con lo cual, lo que hicieron fue añadir un modo busca en Internet, que lo que hace es un poco lo mismo. Es decir, ChatGPT le habilitaron ese buscar Internet para que cuando le pones una pregunta, buscando en Internet, prepare un resumen que sea de utilidad. Como veis, entre ellos se copian, aunque no siempre las funciones están en el mismo sitio. Por tanto, primer tema relevante, consejo, eh, memorizar Perplexity y en la medida de lo posible probadlo, os va a gustar. Ya que hemos abierto ChatGPT, que esta semana ha pasado de la 5.0 a la 5.1 y a la 5.2 porque Google sacó herramientas muy potentes. Bueno, pues es seguramente la IA más conocida, la que más os suena y seguramente que habéis utilizado. Y si ahora hiciera una encuesta, probablemente todos levantaríais la mano diciendo yo la conozco o yo la he utilizado. Lo que pasa es que todo esto es tan nuevo que hay muchas funciones que tienen las herramientas y que por miedo o por falta de curiosidad o de tiempo no hemos investigado. Y la verdad es que aportan muchísimo. Fijaros, por ejemplo, ahora en ChatGPT, que es donde estoy, le he preguntado usos y ventajas de la IA. La verdad es que no me he complicado mucho con el prompt, luego ya mejoraremos, y me ha dado todo esto. Claro, si yo quiero editar esto, si yo quiero utilizarlo para un documento, o si esto me gustaría que bajase a más nivel de detalle, yo lo que haría es, por si acaso lo pierdo, copiarlo y meterlo en un documento de Word y a partir de ahí modificar, ir añadiendo, ir pegando.
porque sabéis que si yo ahora mismo le hiciese una nueva petición con la misma o parecido prompt, daría otros resultados, porque la IA generativa es lo que tiene, es como las personas, en cierto modo. Nunca respondemos igual a una misma pregunta, porque no es el mismo momento, por las circunstancias, por las condiciones. Entonces, es otra respuesta. Y si la que teníamos antes me gustaba más, tendré que copiar, pegar, hacer un poco el corte y pegue que estamos acostumbrados a hacer. Pero os quiero descubrir y recomendar, me están diciendo que no pueden entrar. Un momentito. Disculpad. Bien, como decía, hay unas funciones que a veces no descubrimos, pues porque nadie nos ha indicado, y ahora os voy a descubrir una muy interesante, muy importante, que es el modo lienzo. El modo lienzo que tenemos en ChatGPT. ChatGPT lo enseño en ChatGPT porque fue el primero que lo implementó, pero lo ha copiado Google en Gemini, aunque allí lo llaman modo Canvas. Vamos a probar cuál es la diferencia de resultado si yo le digo trabaja en modo lienzo. Veréis que el modo lienzo lo que hace es hacer como esta cajita alrededor y generar un contenedor de información. Es decir, esto ya no es una generación que ha hecho, sino que yo puedo entrar aquí y, como si estuviese en Word, pero sin salir de ChatGPT, editar. Y esta edición es fantástica, porque entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que esta frase me la explique con detalle. Explica con detalle. Y fijaros que sin modificar el resto de contenido, sin cambiar nada, preservando totalmente el contexto, lo que va a hacer es darme más detalle en el marketing y ventas. Fantástico. Pero no he tenido que copiar, pegar, salvar o arriesgarme a que de repente el modo de razonamiento varíe, sino que yo puedo editar directamente dentro del documento. Esto es el modo lienzo o modo canvas y os lo recomiendo absolutamente porque es muy, muy práctico, ¿vale? Incluso le puedo decir cosas como que esta frase, todavía está pensando. Vamos a dejarle que esta frase, esto en inglés. Y veréis que no modifica nada, que no lo genera de nuevo, sino lo que hace es una traducción de esa frase únicamente dentro del documento. Bueno, pues debería haberlo hecho en inglés. Sí, landing. Bueno, no lo ha hecho muy bien, pero debido a las prisas tampoco lo vamos a revisar. Simplemente es esa idea. Vamos a decírselo otra vez. Y a esperar que lo haga bien. A veces os podéis encontrar con estas cosas, las IAs, de repente por saturaciones o por cualquier tipo de razón, puede tener un comportamiento errático. Entonces, todo lo que hagamos con ellas siempre hay que revisarlo, siempre hay que comprobarlo y entender que es un soporte, no es un sustituto. No le podemos dejar que el material que genera sea material final, siempre hay que revisarlo. Como veis, lo ha hecho correcto. No solamente podemos atender a frases concretas como hacemos aquí, sino que el modo lienzo va mucho más allá y nos va a permitir este mismo documento, por ejemplo, reducir su nivel de comunicación para que se exprese en un lenguaje que puedan entender los niños. No va a generar unas nuevas frases, no va a cambiar el contenido, simplemente va a cambiar la forma de expresarlo. ¿Sí? Bueno, lo he hecho solamente sobre esta frase, que es la que yo tenía seleccionada, pero si hubiera quitado la selección, lo hubiera hecho sobre todo el documento. Vamos a ver. Y otra cosa que nos permite es hacer una revisión final que va a poner formato bonito para que ahora ya sí podamos tomar este documento y con los titulares, los subtitulares, podamos directamente cortar y pegar y crear una publicación pues para una red social o para un documento con todo bien formateadito. ¿Veis? Sí, sí, sí. He sido yo que no le he dado tiempo, pero sí que lo ha hecho en un lenguaje pues para niños. ¿Vale? Esto mismo que estamos viendo aquí, que nos ha hecho
ChatGPT con el modo lienzo, que es súper recomendable. Fijaros que os estoy explicando una de las cosas que tiene cuando tenemos un montón de funciones más, pero eso lo dejamos para cuando hacemos la formación completa. Hoy no da tiempo, pero os quiero mostrar cómo eh, Gemini le copió y hace más o menos lo mismo, solo que en lugar de lienzo lo podéis encontrar, ahora me lo han quitado, porque hoy ha salido nueva versión, Canvas. El modo lienzo en Gemini se llama modo Canvas. Supongo que no querían que se notase tanto la copia. Entonces, lo que le he dicho es mi misma frase de ejemplo que vamos a utilizar durante el día de hoy, se la damos a Gemini y veis que hace lo mismo. Genera como un documento, un espacio de trabajo, ya no va a cambiar lo que ha redactado aquí. Aquí también vamos a poder cambiar la longitud o el tono de la comunicación a un tono más formal o más informal. Bien, es decir, se están copiando las funcionalidades, sobre todo las que pueden quitarles clientes, ¿no? Porque en el fondo es lo que van buscando. Pero como Gemini tenía que copiar y superar para que la gente se viniese a utilizar Gemini y no se fuesen a ChatGPT, pues han creado más funciones. Esta supongo que dentro de muy poco la veremos también en ChatGPT. Fijaros que una vez que tenemos el documento y lo podemos editar como hemos hecho en el modo lienzo, aquí en el modo Canvas, estos señores han ido un paso más allá y directamente nos permiten hacer una infografía o decirle que esto nos haga un resumen de audio para no tener que leerlo, sino simplemente escucharlo. Pero vamos a mostrar el ejemplo de la infografía. Fijaros a dónde estoy llegando a partir de un simple enunciado que es eh, IA, usos y ventajas. Es decir, tampoco es que haya sido un prompt demasiado cuidado ni demasiado trabajado. Simplemente es muestras de cómo se puede estar utilizando y cómo se puede estar aprovechando. Mientras lo genera, que esto sí que tarda un poquito porque tiene que darle formato, os voy a explicar una cosa y la voy a hacer sobre ChatGPT. Y es que, como habéis visto, yo soy muy escueto en los prompts, mientras que hay toda aquella gente que dice que hay que trabajar el prompting y hay que decirle actúa como un experto en no sé qué. Incluso salieron las noticias de y te pago 200 euros si lo haces mejor o hazlo muy bien que me van a despedir como medidas coercitivas, ¿no? Para que diese lo mejor de sí. Y veis que yo no lo hago y sin embargo se mantiene dentro de los límites. Es porque la verdad, estar escribiendo todas estas frases y todos estos trucos del prompting, a mí se me hace muy cansado. Al final, la mitad de las veces no lo hacía. Entonces, lo que os recomiendo y como se debería de hacer es ir a vuestro perfil y dentro de vuestro perfil, que tenéis aquí la personalización, que imagino que pocos de vosotros habéis utilizado, fijaros que yo aquí le estoy diciendo que siempre prefiero respuestas breves, que quiero que cuando pido informes o búsquedas extensas, que esté todo muy bien estructurado, que sean claras, precisas. Es decir, todo lo que le pondría en un prompt, se lo he puesto aquí de una vez. Lo va a hacer siempre. Ya no se me va a olvidar, no voy a tener el riesgo de que algo tenga un formato o un contenido que no me gusta. Y sobre todo, las IAs, para poder mantener al cliente, lo que hacen es ser complacientes. Recuerdo que en las primeras versiones de ChatGPT 4 tú le decías algo así como, ¿verdad que las peras son rojas? Y te decía que sí. Y le decías, ¿y verdad que las peras son azules? Y a veces hasta también te decía que sí, porque tienen una primacía en complacer y hacer que el usuario se sienta confortable y vuelva. Entonces, para evitar ese riesgo, yo desde hace mucho que siempre le digo, no seas complaciente ni pelota. De esa forma se va a centrar y no me va a seguir dando la razón cuando no la tengo, sino que va a ajustarse a los contenidos. También una frase que se puede poner aquí muy buena es, verifica siempre las fuentes, verifica siempre la información. Es una buena medida también. Entonces, como ya está puesto aquí, yo lo voy a tener, digamos, gratis, sin tener que ponerlo cada vez. Él ya lo va a tener en cuenta, ¿sí? Únicamente si yo aquí le dijera, esta vez sé creativo, entonces sí que en el prompt le tendría que decir algo que sea específico de esta vez. Si no, no hace falta. Comentaros igual que estaba comentando la función de lienzo y fijaros todas las más que hay muchas. Una que ha salido nueva la semana pasada y que es interesantísima. Y es que aparte de compartir, que si yo puedo compartir este chat con una persona, puedo añadir personas y convertir esto en una interacción con ChatGPT colaborativa. Hace una semana o dos hice un viaje
creamos unas sesiones colaborativas con las personas que viajaban conmigo y sobre el sitio al que íbamos a viajar, todos le íbamos preguntando, la información nos la daba, es decir, es como un chat de WhatsApp, pero que cuando le dices ChatGPT agrega información sobre restaurantes, agrega información sobre museos, te lo puede hacer. Es un ejemplo. Podríamos trabajar sobre diferentes temas. Vamos a volver a ver. ¿Os acordáis que aquí le había dejado, os pongo en contexto, le había dicho a Gemini usos y ventajas de la IA en modo Canvas y una vez que lo había hecho, le dije que me hiciese una infografía y aquí me la ha hecho. Fijaros lo que me ha hecho, impresionante, ¿verdad? Yo que soy muy visual, a veces me cuesta mucho leer grandes textos, el tener infografías de este estilo me facilita muchísimo la vida. Me facilita muchísimo la vida. Entonces, después, evidentemente, puedes ir al texto, pero esto es un material muy cómodo de utilizar que evidentemente desde aquí pues, podemos convertir en PDFs o en documentos editables. ¿Sí? Muy bien. Eh, Estas sillas que estamos viendo hasta ahora, ChatGPT, Perplexity, Gemini, tienen su versión gratuita, pero cuando la utilizas mucho dice o vuelve mañana o paga. Entonces hay una serie de IAs que no son quizás tan conocidas, que son las IAs de origen asiático, chino típicamente, en que las puedes utilizar, son gratuitas, suelen dar mucho más juego y más recorrido que las IAs que luego acaban siendo de pago, ¿sí? Pero en ellas, luego veremos con más detalle, tenéis que ir con especial cuidado con la información que se les suministra, pues para no estar incumpliendo normas y reglamentos que tenemos y que vais a ver que aquí en el documento que os he ofrecido pues vienen explicados todas las consideraciones legales que hay que cumplir. No podemos enviar según qué información de personas, sus condiciones sanitarias, posibles enfermedades, información confidencial. Entonces aquí están todas las normas que si les clicáis las podéis leer, que hay que tener en cuenta. Estos cuidados a tener cuando estamos utilizando IAs orientales son los mismos que las americanas, porque todo eso está fuera del marco europeo y teóricamente no teóricamente, o sea, está prohibido. No deberíamos utilizarla y de enviar información que no debemos, ¿sí? Pero en esto que es simplemente una búsqueda de documentación, pues no estoy incumpliendo nada y puedo generar auténticos documentos muy, muy bonitos. Fijaros que la información que suministra pues es bastante más larga, suelen ser respuestas más trabajadas que las de ChatGPT o Gemini que tienden, si no les dices lo contrario, tienden a consumir pocos recursos. A esta gente no sé cómo lo hacen, pero el tema de los recursos les importa menos y dan respuestas más elaboradas. Incluso vamos a dejarle que haga esto del Magic Design, en el fondo es preparar una presentación. Lo dejaremos trabajando porque esto va a tardar un poquito. Y mientras, como hemos hecho en otros casos, hicimos aquí le dejamos trabajar, le vamos a dejar trabajando. Vamos a saltar al siguiente punto que quiero comentaros y es lo interesante que es utilizar herramientas de conversión de voz a texto, tanto en nuestras reuniones, que ya lo hacemos porque las herramientas como Zoom lo hacen, de nuestras reuniones online, como una simple grabación con el teléfono que nos puede permitir que en una reunión no tengamos que estar tomando notas o en una clase no tengamos que estar tomando notas en papel, sino que ese audio automáticamente, herramientas como esta que os estoy mostrando, no solamente te graban, sino que además te hacen después resúmenes o te saben decir de los temas tratados, pues cuáles son los temas que hemos dicho que va a hacer uno, que va a hacer otro, con qué fechas, es decir, son auténticos generadores de expedientes. Entonces, en la relación habitual de un cliente que llega y te plantea, no sé, si eres un abogado, si eres una gestoría, una duda, pues en lugar de estar pendiente de ir escribiendo, puedes estar pendiente de focalizar en lo que te está diciendo y luego con la transcripción y resumen, pues tienes un buen trabajo hecho. Así que eso, a este tipo de temas dedicamos la tercera de las sesiones de nuestras formaciones y la verdad es que es bastante, bastante útil. Se conoce en el campo de las videoconferencias, pero lo aplicamos a la vida diaria. Y con esto llegamos a la que para mí es la mejoría. Antes os decía, Perplexity es espectacular, ChatGPT tiene tales funcionalidades, pero el gran desconocido,
Aquí veo bastantes que ya habéis hecho formaciones conmigo. A estas alturas, Notebook LM seguro que está en vuestros favoritos, pero para quien no lo ha hecho, pues sé que este es un gran desconocido y es una IA que en lugar de ser una IA generativa como las demás, es decir, que se dedican a generar, sea sonidos, sea texto, sea fotos, es para mí una IA cognitiva que lo que se dedica es a permitirte trabajar sobre conocimiento. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona, de entrada tenemos que definir un cuaderno o un expediente, el nombre que le queramos dar, y en este nuevo cuaderno yo he de subir las fuentes con las que quiero trabajar. Pues le voy a subir las fuentes, en este caso tengo por aquí alguna carpeta con ejemplos, y en este caso le voy a subir pues estos 7 PDFs, que en este caso son un contrato, unos balances y una situación laboral extraña de una empleada, pues un caso típico que nos podría pasar si somos responsables o directores de una empresa o yo qué sé, en cualquier ámbito, o incluso estudiantes si queremos subir aquí nuestros documentos sobre los que queremos trabajar, nuestros libros, ¿no? Y obviamente, abogados, despachos, gestorías, pues esto tiene una utilidad enorme. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Esos 8 documentos que yo le he subido podrían ser vídeos, podrían ser URLs, podría ser cualquier tipo de documentación, cada día acepta más cosas. Digo, esos documentos los está importando, después él los va a entender, yo no le he dado ninguna pista, vamos a ver si, cómo lo lleva, aquí ya está. Pues de estos documentos, él ha identificado que aquí hay un tema que le he subido por aquí, pues de una mujer que estaba, una persona que estaba en baja y hizo cosas que no tocaba, y entonces ya ha preparado un primer resumen. Pero yo de entrada, esa no es la información que más me interesa. Vamos a ver, por aquí le voy a dejar haciendo alguna cosa para que vayamos ganando tiempo. A mí lo que me interesaba es visión económica de la situación de la empresa. Y como está en la documentación que le he pasado, que hay unos balances, pues lo que tendrá que hacer es generarme, pues eso, una visión económica de la situación de la empresa. Vamos a ver qué lo va haciendo. Entonces, la gracia que tiene Notebook LM y que lo diferencia de todas las demás IAs, al menos las que yo conozco y conozco unas cuantas, es que su trabajo se centra en la documentación que tú le pases. Cierto es que a ChatGPT o a Gemini le puedes subir documentos y que trabaje sobre ellos, pero nadie te garantiza que si lo que tú le pides no lo encuentra allí, se vaya fuera y lo busque. La gracia, bueno, fijaros, perdonadme, que aquí ya ha leído pues los beneficios, en fin, mobiliaria, maquinaria, nos ha hecho un estudio económico de la empresa. Pero, como decía, si yo hubiera subido estos documentos en ChatGPT o en Gemini y le hubiera hecho una pregunta que no tiene que ver con los documentos, por ejemplo, esta la hago siempre, ¿no? ¿De qué color son los dálmatas? En esa voluntad que tienen las IAs de ser complacientes, buscar una respuesta, que en el fondo es muy fácil, ¿no? ¿Quién no sabe que los dálmatas son de color verde? Pero en este caso, lo que va a hacer Notebook LM como es una IA cognitiva sobre tus conocimientos, para mí esto es lo que le diferencia, es lo que me enamoró de esta herramienta, que es decirte, las fuentes proporcionadas no contienen información sobre el color de los dálmatas. Imaginaros ahora un caso en el que yo tengo un caso, por ejemplo, legal, subo la jurisprudencia o subo las leyes, subo la constitución, lo que tenga que subir, y hago preguntas. Dentro de Notebook LM no va a haber alucinaciones, no se va a inventar sentencias, no se va a inventar leyes por ser complaciente contigo, porque está circunscrito a trabajar con la documentación que le hemos pasado. Y esto lo cambia todo. Esto nos asegura que de ahí no nos vamos a salir. Han ido poniendo funciones y puedes compartir con un equipo, que la gente pueda agregar, que solamente pueda mirar, en fin, muy interesante. Pero, eh, mm, eh, aparte de lo que es el trabajo que le he ido preguntando cosas, como si estuviéramos en un chat con una IA normal, hay aquí algunas cosas prefijadas, preestablecidas, que son muy interesantes. La primera de ellas son los mapas mentales. Es decir, eh, de todos esos documentos que te he puesto, que además podrían ser heterogéneos, vídeos, leyes, lo que fuese, él lo que va a montar es como un metaíndice donde él ha sido capaz de detectar que hay documentos que hablan de los datos de la corporación, hay documentos que hablan del plan contable
y hay documentos que hablan de un conflicto laboral. Y en el caso de conflicto laboral, yo puedo decirle aquí, pues, sobre la baja médica, el diagnóstico. Y entonces me va a buscar en cuál de esos documentos, en qué párrafo se habla del diagnóstico de esta baja médica de esta persona. Y lo vamos a ver. Y vamos a poder contra esto redactar o hacer la función que nosotros queramos. ¿Sí? Vamos a dejarle que trabaje un poquito. Está localizando dentro de ese mapa, de ese metaíndice, pues justamente donde habla de la baja médica. Pero no conforme con eso, también tiene la posibilidad de hacer cosas tan bonitas como una infografía. Muchas veces el ver de un fogonazo, él se ha dado cuenta de que lo más relevante es el tema del despido disciplinario por jugar a pádel dentro de horario laboral, y os prometo que estos grafismos, estos dibujos, estos textos y la lógica del caso la ha creado él. Yo no he hecho nada más que subirle los documentos. Él se ha dado cuenta, ha establecido las fechas de la baja médica, de que se le grabó el detective privado jugando a pádel, el despido, la conciliación fallida y los posibles argumentos a favor y en contra. Lo ha hecho él. Esto es un fogonazo, esto es una forma de que te llega un caso, te llega una situación, le subes la información, le pides una infografía y tienes una visión de conjunto, de vista de pájaro. Yo la verdad es que no sé cómo es capaz de sintetizar, organizar y graficar todo esto. Esto hace unas semanas no lo hacía tan bonito. Han incorporado los motores de Gemini 3.0 Pro dentro del Notebook LM. Han incorporado Nano Banana, que es el mejor motor de generación de imagen o de los mejores que existen actualmente. Y esto es un auténtico regalo. Imaginaros para generar resúmenes para cosas que tienes que estudiar. No sé, es brutal. Probadlo de verdad porque Notebook LM es un tesoro. Incluso aquí le puedo pedir que me haga un informe. Él tiene unos informes estandarizados, pero aparte está leyendo los documentos y me va a proponer informes sugeridos por él, pues por ejemplo, un resumen del caso, un glosario contable o, si doy al lápiz, aquel informe que yo quiera. Pero no solamente eso, sino que yo puedo pedirle además un resumen de audio. Es decir, imaginaos que bufete de abogados, que es lo primero que se me viene a la cabeza, tengo este caso, que aquí hay una pelea, tengo la infografía que me permite ver claramente las cosas, hemos generado documentos, pero camino de la vista oral me hace falta refrescar un poco los conceptos, pues yo le digo aquí que me haga un resumen breve, eh, argumentos clave a favor y en contra. Y lo que va a hacer esto es generar un audio, un podcast, que incluso yendo en el coche, caminando, lo que sea, lo puedo estar escuchando y puedo evitarme el día anterior ese repaso que todos hacemos para traer a consciente cosas que tenemos que trabajar al día siguiente, las escuchamos y en ese resumen y un poco nos trae a la memoria todo aquello que tenemos que tener en cuenta para lo que vamos a hacer, sea un juicio, sea una reunión con clientes, sea cualquier tipo de actividad que queramos trabajar. Em, Al hilo de esto que os estaba explicando, esto es bueno, hace poco asistí a una conferencia estupenda sobre Alejandro Magno, me quise hacer mi libro de temas de Alejandro Magno y usando Notebook LM, pues me generó esta infografía bonita. Yo le pedí que fuese este estilo, le puedes pedir incluso que sea con imágenes de los Simpson y te pone aquí lo que tú quieras, ¿no? E incluso por aquí podemos ver una presentación, es decir, en base a estos materiales que yo le hice que los buscase, pues me generó el super PowerPoint. Lo paso rápido porque el objeto no es ahora hablar de Alejandro Magno, sino cómo he generado una presentación de esos contenidos. Podrían ser estos contenidos, podrían ser los que a vosotros os preocupen o con los que hayáis cargado ¿cómo se llama? Vuestro, vuestro cuaderno de Notebook LM. Fantástico, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Hemos estado hablando de estudiar, de generar textos, pero también podemos hablar de divertirnos. Y para ello, Grok es una de las herramientas fantásticas. Evidentemente también es un LLM capaz de generar textos, estudiar y tal, pero
os recomiendo una función que tenemos aquí en Notebook, en Grok, que nos la dan gratuita de momento y por todo el tiempo y uso que queramos. Con esta función de Imagine, mirad lo que me ha creado. Vamos a darle sonido. ¡Felices fiestas! Esto lo ha hecho cuando yo le he dicho, crea una felicitación de Navidad inspirada en Barcelona y el Mediterráneo, en español, con una chica en primer plano que dice felices fiestas, incluye decoración navideña. Tampoco me ha matado mucho. Os sugiero que si queréis hacer una felicitación navideña para la familia, para vuestros clientes, pues probéis un poquito. Le podéis incluso subir imágenes vuestras o de vuestro negocio. El prompt es muy sencillo y aquí en Imagine te genera el vídeo que tú quieras. ¡Felices fiestas! Le dices que genere otro hasta que encuentres uno que te guste. Este no sé por qué lo ha hecho, porque no dice nada. ¡Felices fiestas! Imaginación al poder. Una chica hermosa mediterránea se acerca a la cámara, lanza un beso y dice felices fiestas. Tan sencillo como esto. Y tenéis unos resultados espectaculares. Muy bien, como veis, vamos avanzando aquí en lo que os quería presentar hoy. Vamos rápidos. Como os decía antes, en nuestras formaciones, ahí sí que tenemos el tiempo suficiente para plantear vuestras necesidades reales, ajustar las prácticas y realmente explicaros cosas que tengan mucho más que ver con vuestras necesidades. Lo que estamos viendo hoy es muy genérico, pero todo lo que he explicado, fijaros que lo tenéis en la guía y esa os la podéis quedar, donde se habla del prompting, definir a través de la personalización, los modos Canvas, modos que no me ha dado tiempo hoy de explicaros, como los modos de investigación, aprendizaje, el uso de los proyectos y de las carpetas, en fin, un montón de cosas que se explican y que aquí os hago un resumen. Pero, también leeros un poquito esto de qué se debe hacer, qué no se debe hacer y ojo porque puede haber sanciones en torno a esto. Básicamente es que no podemos subir a cualquier sitio cualquier documentación que nos parezca que vamos a subir, porque hay leyes que dicen ojo con datos privados, ojo con, ojo con, ojo con. De hecho, el caso de Tecnosoluciones yo lo he subido alegremente porque es un caso anonimizado y trabajado para que no maneje ninguna información real. Es un caso de laboratorio, ¿sí? Pero para los que queráis, y esto ha nacido hoy, es decir, llevamos tiempo preparándolo, pero hoy es la primera vez que lo vamos a compartir, os sugiero que o copiéis este QR con vuestro teléfono o accedáis a través del link, ¿vale? Porque hemos creado y regalamos a toda la gente que se forma con nosotros una herramienta que creíamos necesaria, que es un anonimizador. Es decir, un anonimizador es algo, que es esta aplicación, que la tenéis ahí gratuita, en la cual yo tengo un documento, como veis, pues que habla de fechas, de personas, de nombres de empresa, y esto, en principio, pues yo no debería de subirlo a según qué IAS. No debería. Entonces, nuestro anonimizador, que de momento está en modo de pruebas gratuito, que está especializado en cumplir todas estas leyes por vosotros, le vamos a dar a procesar y lo que va a hacer es convertir toda la información que podría ser crítica, ¿veis? Juan Gómez López, pues ahora se llama M1, Tecnosoluciones Company 1. De forma que esta información, que ya está anonimizada, puedo perfectamente subírsela a ChatGPT y decirle, haz un informe bonito de esto y añade conclusiones sin perder los metadatos. Le subo esto, él genera todo esto, ¿lo veis? Pim, 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 pim. ChatGPT o cualquier otra IA, porque esta información es anónima. Ya no contiene información crítica por la que nos puedan reñir o multar si la utilizamos. Por tanto, ningún problema. Hacéis todas las investigaciones y todas las mejoras y la documentación que queréis generar y una vez que lo tenemos, pues le damos aquí a desanonimizar y le decimos que restaure el original y como tiene la tabla de conversiones, pues lo hace perfectamente. Y volvemos a tener relleno en los contenidos. He visto un mensaje, no sé de quién, pero lo he visto de refilón, súper coherente, Xavi Serra. Gracias por decirlo, Xavi. Claro, si lo subo a la web, puedo ya estar incumpliendo, ¿verdad? Totalmente cierto.
Pero fijaros lo que dice aquí. Esta aplicación está hecha en una cosa que se llama Edge Computing. Es decir, la transcodificación no la ha hecho, ni siquiera la ha subido a ningún servidor, ni siquiera la ha enviado a ninguna red. En JavaScript, tu propio navegador en tu casa hace la conversión. Cumple absolutamente con todas las normas. De hecho, si corto ahora mi conexión con Internet, obviamente os pierdo, con lo cual mal, porque se rompe la conferencia, se rompe la formación, pero probadlo vosotros, vais a esta página, eh, quitáis internet, la wifi o el cable, lo desconectáis, le dais y veréis que lo sigue haciendo. Fijaros que lo hace y lo hace en local y que tarda 0,4 segundos, o sea, menos de medio segundo, porque ni sube ni nadie hace nada. Es una aplicación que está rodando en vuestra propia máquina, con lo cual ni sube a Europa siquiera, ni sube a ningún sitio, ni incumple ninguna política de privacidad. La tenéis ahí y sobre todo para quienes manejéis contratos o para quienes manejéis información confidencial, pues creo que os puede ser muy útil. ¿De acuerdo? Pam, 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 pam. Vale, el caso de uso que quería explicaros, Notebook LM, el tema de la anonimización. Os quiero enseñar otro uso que me he dado cuenta de que puede ser muy potente y que pocas veces explico en las formaciones, y hoy lo vamos a incluir, y es el tema de las tareas programadas. Para ello, vuelvo a Perplexity, como antes os dije, volveremos a Perplexity porque hace más cosas. Fijaros que aquí en Perplexity yo le puedo decir que quiero que determinadas tareas, por ejemplo, esta, hace un análisis profundo y detallado de las oportunidades de viviendas y locales en venta en la zona de Vilanova, Castelldefels y Gavà. Revisa los portales inmobiliarios y extrae las 20 mejores oportunidades, bla, bla, bla. Bueno, lo que yo me he inventado, lo que me parece, ¿vale? Y esto le digo que me lo haga cada día a las 7 de la mañana. Aquí le puedo decir que lo haga, que a determinada fecha pare y que las respuestas me lo dé en la propia aplicación y también me envíe correos electrónicos, ¿vale? Y le daríamos a guardar, no lo doy porque ya está guardado. Entonces, fijaros que lo que nos va a dar esto, un momentito, esto es otra cosa, aquí, informe de oportunidades, o sea, el prompt que ha lanzado él automáticamente a las 7:30 de la mañana, hace una exploración de las webs buscando el tipo de local susceptible de reforma. Por la zona, la propia consulta ya le dice que estime el coste de la reforma y que prevea un margen, ¿vale? Entonces aquí tenemos todo el informe, ¿vale? Esto lo hace cada día automáticamente. Lo podríais instruir para que busque pisos, para que os dé valoraciones o presunciones o estimaciones de inversiones, para que os diga el tiempo, para que revise vuestras carpetas de documentos, lo que queráis. Lo tenéis en tareas programadas. Vale, pero no solo eso, sino que antes os he dicho, es que a mí leer tanto, la verdad es que me cansa un poco. Entonces, lo que he hecho es copiarlo. Lo he adelantado simplemente no para maquear nada, sino porque como las cosas que hace temas infográficos y tal tardan un poco, pues lo he preparado un poquito antes de la formación. Entonces, yo lo que he hecho es copiar y pegar ese texto y pegárselo a Gemini. Y aquí le he dicho, crea una infografía y le he pegado el texto. Y fijaros que creo que ha tardado 5 minutillos, ha generado de esa información esto. Fecha del análisis, como veis, es hoy. ¿Cuáles son las mejores oportunidades por zonas? ¿Cuáles son todas? Las de Vilanova, las de Castelldefels, las vemos todas. Me interesan solamente los ocupados, o los de un sitio, o los de otro. Y no solo eso, sino que además aquí le he dicho, aplica donde consideres que puede ser de beneficio, aquí veríais el razonamiento que le he hecho hacer, un análisis por IA. Entonces, él incorpora este análisis por IA y lo que va a hacer es hacernos una reflexión
sobre este piso en concreto. Informe de consultoría, veredicto de la inversión, oportunidades especulativa. Este piso está profundamente descontado debido a su condición de ocupado, hay riesgos legales, la estrategia es un análisis legal exhaustivo, inversión 100% en cash, el banco no te va a dar dinero, la proyección financiera, la rentabilidad es alta, ya que el objetivo es del 30%, y los riesgos que tendrías abordando este proyecto. ¿Qué os parece? Han sido 4 clics. Os recuerdo, tarea programada, una consulta en Perplexity, un texto que me llega por correo en la mañana, copio y pego para no tener que leer lo que me aburre, lo copio y lo pego en Gemini que me hace estas infografías tan chulas y aquí lo tenemos listo para, para funcionar. Es decir, que podamos tomar decisiones, que podamos estar trabajando usando la IA sin tener que estar pues buscando nosotros mismos, perdiendo el tiempo, buscando las oportunidades. Como ejemplo, igual que os he explicado, os he mostrado la aplicación esta ¿cómo se llama? De anonimización, que yo creo que es muy útil porque puede haber un riesgo cierto en el uso de información que no se debe en la red, pues os quiero mostrar también otra aplicación bastante interesante, que es una aplicación dedicada al análisis de activos de bolsa. Ahora, por alguna razón, está dando error. La revisaré. Pues nada, como si no os lo hubiera explicado. Ahora, dentro de un momentito, que ya estamos terminando con el tiempo previsto, abrimos micros y me hacéis las preguntas, porque no he podido ir, veo de refilón los mensajes, pero abrimos preguntas. Lo último que os quería mostrar es este pequeño vídeo que me ha ubicado en Florencia y con Miguel Ángel detrás tallando una obra. Vamos a ver qué me dice Leonardo da Vinci. Un día las máquinas pensarán por sí mismas.